Muy bien, a la señora Sarmiento, muchísimas gracias por la intervención y por hacer un uso racional del tiempo. Se queda con nosotros para ser parte de la siguiente conversación en un panel que ha sido titulado Biodiversidad y Minería. Por supuesto, personas con un criterio altísimo en este tema nos van a acompañar en el siguiente espacio: el señor Germán Ignacio Andrade, asesor del Instituto Alexander von Humboldt; la señora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN; el señor Fabio Arjona, director de Conservación Internacional. Y va a moderar esta conversación el señor Juan Camilo Ramírez, quien es jefe de emisión de noticias RCN. A todos ellos, bienvenidos y un especial agradecimiento por hacer parte de este espacio. Sin duda, la biodiversidad y la naturaleza y sus recursos son clave para la subsistencia de todos los que estamos acá. Pero en un país como Colombia, hablar de minería también es muy importante, porque finalmente es clave para el desarrollo económico, social, para las regiones de nuestro país. Todo eso es muy importante, y todos esos temas les propongo que hablemos hoy en esta conversación de unos 40 minutos, que la idea es que sea muy amena, y ya en un momentico hablamos, si les parece, de todo lo que tiene que ver de biodiversidad, del estado de la misma. Pero yo sí quiero comenzar con algo. Yo soy joven, y hoy en día entre los jóvenes hay una conciencia ambiental mucho más grande, mucho más amplia, sin duda, y en medio de esa conciencia de pronto se ha popularizado una idea de que no puede haber una correcta relación entre biodiversidad, cuidado ambiental y minería. Yo sí quiero que comencemos, si les parece, hablando de ese tema, y hablemos de si hay una relación y cómo debe ser el correcto desarrollo, el correcto equilibrio de la misma. Brigitte, si quieres arrancamos contigo. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Asociación Colombiana y feliz cumpleaños, y bueno, un saludo para todos y para todas y mis colegas de panel, por supuesto. Yo creo que aquí deberíamos comenzar a revisar un poco los presupuestos sobre los cuales se construyó el análisis de la relación entre minería y biodiversidad, porque en algún momento de la historia pareciera que hubiésemos aceptado que la minería era per se, por definición, la enemiga de la biodiversidad, era la causante de la pérdida de biodiversidad o una de las causantes, y lo dimos como un hecho, sin muchas cifras, sin mucho cuestionamiento, y se convirtió en un parámetro del activismo, se convirtió en un parámetro de la gestión, independientemente de si la minería causa un impacto sobre el territorio y la biodiversidad y el agua y el clima, que por supuesto lo causa. Pero de ahí a que se hubiese establecido ese estándar, esa idea, ese prejuicio de que la minería es la peor enemiga de la biodiversidad, hay una distancia muy grande. Entonces yo sí creo que deberíamos revisar en principio esa noción y ponerle carnecita, ponerle datos. En algunos países tal vez sí, en algunas circunstancias tal vez sí, en algunas escalas tal vez sí, pero definitivamente en ninguno de los análisis globales, en ninguno de los análisis que se hace sobre el estado actual de la biodiversidad, la minería aparece como una de las principales causas de deterioro del territorio. Entonces, si empezamos con un prejuicio y con un estereotipo, pues va a ser muy difícil después liberarse del mismo. Incluso, termino con esto, veía el mapa de Mariana sobre las áreas de minería coincidentes con áreas de alta importancia de biodiversidad. Y creo que esos mapas, cuando se leen como oportunidades para crear sinergias, son muy buenos, pero cuando se leen con otros ojos son muy peligrosos, porque dicen, ahí está la prueba, y ahí no hay ninguna prueba. Ahí estamos mezclando dos escalas de análisis, una de grandes territorios con una de intervenciones puntuales que eventualmente pueden significar oportunidades y no necesariamente riesgos. Así que siempre con mucho cuidado con la construcción de los mensajes. Germán. Bueno, siguiendo un poco la línea de Brigitte, es un poco el mal relato que tenemos. Y el dato, cómo contribuye o cómo mata el mal relato, que fue lo que estábamos hablando ayer. Cuando uno mira el mapa de huella humana espacial de Colombia,
que son una serie de polígonos que están verdecitos, anaranjaditos, amarillos o rojos, la huella humana espacial, la minería como tal, prácticamente no aparece. Ese 1% de que se habló ayer no aparece. Pero sí aparece productos de todo el metabolismo de materia y energía de la sociedad en áreas que tienen más huella humana. Entonces, primero es que no debemos pensar por sectores, por polígonos, porque la minería entonces los productos de la minería van a la agricultura, como nos mostraron ayer, van a la huella urbana, van a construir sus ciudades y van a la atmósfera. Entonces, yo creo que primero tenemos que hacer detenernos y mirar que ese 1%, no por ser menos, es menos importante. Es un tema sistémico, tenemos que mirar el metabolismo de materia y energía en la sociedad de una manera un poco más sistémica, como un sistema de flujos. Eso lleva a la necesidad de entonces un dato de biodiversidad metido en un mal relato, en una visión no sistémica. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto un tigrillo que aparece en una cámara trampa detrás de una fábrica, de un horno minero? Imposible interpretar los datos si no tenemos un buen relato. Y sobre eso quiero hablar un poquito más adelante. Mariana. No, aquí tengo. Nosotros, una de las tareas que hacemos frecuentemente en Terrazos es entender las obligaciones ambientales en las corporaciones, en la ANLA, etcétera, etcétera. Revisé el dato del que hablamos. Si hoy en día el sector minero ejecutara todas las compensaciones que se le vienen, las pendientes, etcétera, estaríamos hablando de $700 millones que irían a esos territorios biodiversos. Y entonces, si pensamos en esto de una manera estratégica, esos son $700 millones en inversión para desarrollar la bioeconomía en estos territorios. Esa es la mirada que creo que tenemos que darle y que en un país como Colombia es la mirada obligada, porque dependemos de nuestros recursos naturales, pues, para el futuro, ¿sí? Entonces, los dejo como con ese dato. Esos $700 millones representan más de 2.000 empleos en negocios asociados a la bioeconomía y posiblemente muchos más. Pero es eso cuando empezamos a hablar de cómo cómo una minería bien hecha, consciente, puede realmente transformar unos territorios si lo hacemos bien. Porque no es solamente el dinero que se invierte, es cómo se invierte el dinero. Y ahí nos toca trabajar muchísimo para asegurar que ese dinero que llega a los territorios genera resultados permanentes. Fabio. El principal enemigo de la sostenibilidad por acciones antrópicas, yo creo que es la pobreza. Nosotros somos un país exportador de commodities energéticos y mineros. En términos de emisiones por hidrocarburo y gas natural, corresponden al 3% de las emisiones del país, que a nivel global acumuladas no llegan al 5%, 4% a nivel global. Entonces, el segundo factor de limitación de la sostenibilidad es la ignorancia, o tomar decisiones sin información, o con información restringida o sesgada. Tenemos que acabar con todas las emisiones de Colombia para contribuir a nivel global. No contribuimos en nada, contribuimos negativamente porque estamos generando pobreza. Y el tercer factor de sostenibilidad, que está muy ligado al segundo, yo la denomino histeria ambiental. No se puede hacer nada porque todo es completamente sin tener criterios de sostenibilidad
y posibilidades. Entonces, yo creo que hay que afinar el discurso de lado y lado. Después de lo que nos mostró Mariana con la jerarquía de mitigación, hay que mejorar un poco la taxonomía, y esto para el sector. Por ejemplo, veo un simpático brochure de Drummond con una parte que dice aporte ambiental y se refiere a acciones básicas de mitigación inherente a la actividad. Por lo tanto, no es ningún aporte ambiental, son medidas de mitigación. Más bien, la invitación es a ver cómo realmente hacemos como sector un aporte a la sostenibilidad, haciendo compensaciones efectivas, haciendo propuestas de unir posibilidades. Los títulos mineros en este país son bastante, digamos en términos de área, son bastante significativos, y la ocupación de la minería real en los títulos mineros es poco. El 2%, 3%, 4%, de pronto menos. ¿Por qué no pensamos en que parte de esos títulos se conviertan en sitios de sostenibilidad de cualquier tipo, áreas protegidas regionales, digamos de alguna manera respaldados por la fortaleza financiera de la minería, o MEX, o cualquier otro tipo de mecanismos? Entonces, creo que lo que es que debemos hacer temas propositivos e innovadores, como los que vimos en las presentaciones anteriores. Creo que podríamos pensar en cosas, si estamos en un país de biodiversidad enorme, como nos mostraba Mariana en sus mapas de hotspot de biodiversidad, donde no solamente está el Chocó, sino los Andes tropicales, y el resto del país es casi lo que denominan wilderness areas, como la Amazonía, que con la amenaza global pronto pasará a ser un hotspot. Entonces, ¿por qué no pensamos en generar algo en el país de la biodiversidad que también tiene recursos mineros? Utilizar eso como ventaja comparativa. Por ejemplo, la propuesta que tuvimos con el Humboldt de generar un monitoreo nacional de biodiversidad a través de un mecanismo conjunto con las corporaciones autónomas regionales de fototrampeo en todo el país para mejorar nuestro nivel de conocimiento respaldado por el sector minero. Son temas que tenemos que apostarle muy rápidamente y que seguramente va a ser un gana-gana para todos. Bien, a mí me gusta algo que dicen, es el tema del relato, ¿no? Que exista el debate, pero un debate informado, donde la gente pueda debatir con argumentos, y creo que para eso es muy bueno este tipo de espacios. Germán, yo quiero que hablemos un poco sobre la innovación, porque finalmente me gusta una cosa que dijo Mariana, y es cómo se invierten los recursos. Y finalmente la tecnología, que va a pasos agigantados, es clave también en este proceso de innovación y de aportar una minería que sea más sostenible, que pueda hacer algo por la conservación del medio ambiente. ¿Cómo ves eso? Digamos, muchos de los elementos de innovación yo los veo por ahí ya. Por ahí están, un poquito regados, un poquito no integrados. Entonces hay buenas prácticas por aquí. Hay ya unos índices interesantes que están vamos a decir, en la regulación y en el deseo de los consumidores. Ya hay unas exigencias. Está, por ejemplo, pues ese índice hacia la sostenibilidad minera, el TSM, que lo que más me gusta de ese índice no es que sea índice de minería sostenible, no existe, sino es hacia la sostenibilidad minera. Y entonces eso le da un dinamismo, digamos, conceptual de entrada importantísimo. Ahora, innovación. Yo creo que yo soy académico, estoy en el Instituto Humboldt y he participado en muchísimos procesos con sector extractivo, minero, agroindustria, que es una no regulada y que tiene grandes temas por fuera de los hotspots. Pero no quiere decir que por estar por fuera de los hotspots no sean áreas de riesgo de pérdida de biodiversidad. Entonces el mapa es más completo y diferenciadas las acciones. Entonces yo veo con preocupación en el sentido de la urgencia. Nosotros necesitaríamos generar un espacio de gestión del conocimiento que mire al futuro. Yo hago parte de la plataforma científico-política
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, más conocida por la IPBES, y este año se está haciendo la evaluación global de la relación biodiversidad y negocio. Y uno lo que ve venir es que el riesgo, a ustedes les gusta más bien a veces las empresas, oportunidades es una cosa muy bonita, nos damos palmitas en la espalda, pero riesgo. Mire que el Foro Económico Mundial ya ha incorporado la biodiversidad como riesgo. ¿Qué quiere decir que la biodiversidad sea un riesgo en los negocios? Se ve venir vía demandas regulatorias mucho más estrechas, como la que ya tiene el sector agrícola que exporta a Europa. Entonces yo me pregunto, ¿no será que el sector minero que exporta a Europa también va a tener ese tipo de requerimientos de la Unión Europea? Los invito a que revisemos toda la reglamentación del sector agroindustrial y vemos si ¿aplica o no aplica hoy? Claro que de pronto que no, pero puede aplicar al futuro. Entonces, el tema de la regulación como un riesgo, el tema del colapso de la biodiversidad como un riesgo. Es que estamos en un mundo ya muy inestable. Estamos perdiendo, según la IPBES, evaluación del 2019, que se lanzó allá, estábamos en el 2019, hay 1 millón de especies que por acción humana, por el cambio ambiental global que nosotros somos actores principales, están entrando en el camino a la extinción. Y 1 millón de especies son mucho, son poquito. ¿Cuántas? ¿En qué porcentaje? No, eso no se mide así. Son 1 millón de piezas clave en el funcionamiento de los ecosistemas que estamos a punto de perder. Entonces, eso generará un riesgo sistémico mayor. Yo simplemente, para no alargarme, yo diría, innovación en la gestión del conocimiento. Hay muchas prácticas, muchos casos, muchas cámaras trampa que van a filmar jaguares, van a tomar fotografías de tigrillos donde no teníamos ni idea que había tigrillos, como en los cerros de Tabio de Bogotá. Ups. Pero, ¿cómo interpreto eso? Y yo quiero unirlo con lo que dijo Mariana. Yo creo que nosotros y la Asociación de Minería podría, en asocio con la academia, de una manera transparente, no es consultoría porque entonces ya se empieza a decir, no, momentico, es que ustedes, no, de una manera transparente, un sistema de gestión de conocimiento que vaya a lo siguiente, un observatorio, un espacio. Yo lo veo como una necesidad urgente para el futuro. El año entrante se lanza la evaluación global de Business and Biodiversity y este año se ratifica el documento técnico y se viene una nueva era de percepción informada, de decisiones políticas en el marco de las Naciones Unidas y de responsabilidad empresarial. Entonces, lo uno con lo que dijo Mariana, yo creo que nosotros nos podíamos preparar, ya estamos un poco tarde, pero vamos a mover, a construir business cases, casos de negocio, yo los llamo Business and Biodiversity Cases, casos de negocios de biodiversidad empresarial, para que la presencia de un animalito por ahí o pasaron las aves por encima o algún problema hubo, no sea anecdótica, sea enmarcada, pero no solamente enmarcada en un marco conceptual científico, sino dentro de un caso de negocio. ¿Cuántas tipologías de business cases con biodiversidad adentro? En lo que yo he oído y conversado con ustedes, por lo menos unas 15 cosas distintas. ¿Por qué? Porque son 15 casos de biodiversidad en contextos empresariales de minería diferenciados. Los que llegan antes, los que llegan después, los que llegan a un territorio ya transformado, los que tienen problemas socioambientales en el entorno, los que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería una invitación colectiva a que en una alianza académica con la academia, que la academia no es uno solo, es una red de conocimiento, pudiéramos construir un espacio de metabolismo de las ideas para hacer un buen relato. Y entonces ahí sí el dato aporta un buen relato, pero el buen relato también ilumina la cantidad de datos que ya tenemos por ahí y que estamos produciendo. Gracias. Bien, vamos Brigitte y después Mariana.
Yo complementaría lo que dice Germán con el tema de innovación en comunicaciones. Tal vez ese es uno de los retos más grandes que tenemos. También el Foro Económico Mundial señala las fake news como uno de los grandes riesgos. Hoy en día la cantidad de basura que circula por las redes con pretensiones de verdad y que hay que detectar, pero que cada vez va a ser más difícil detectar por el uso masivo de las inteligencias artificiales con intenciones de sabotaje, con intenciones de cooptación. Entonces sí hay que desarrollar unas estrategias de comunicación mucho más cuidadosas, mucho más sofisticadas, que permitan llegar a los distintos actores con los que interactuamos para contar las historias, pero con toda la robustez que se requiere. Eso va a ser muy importante también con Escazú y lo vamos seguramente a ver en el próximo panel. Y ese es el papel además que tenemos los medios de comunicación, trabajar para formar esa opinión con un poco más de criterio, Mariana. Yo simplemente diría, y es, ¿qué es innovación? ¿Sí? Porque cada vez que pensamos en innovación, lo primero que pensamos es en tecnología. Y ahí hay unos avances y oportunidades muy interesantes alrededor de metabarcoding, inteligencia artificial en el monitoreo de las coberturas, etcétera. Blockchain para trazabilidad no solamente de la legalidad, ¿no? de dónde viene el metal o el mineral, pero también de cómo esa tonelada o esa onza tiene contribuciones a la biodiversidad. Pero en el contexto colombiano también la innovación es la solución, es cómo solucionamos a los problemas. Y se vuelve solución cuando una solución a un problema la podemos adaptar para que le resuelva el problema a muchísimos. Y cada una de las empresas acá tiene ejemplos de esos, ¿no? En el caso de las empresas que trabajan donde hay muchísima informalidad en los predios, en el caso pues, del Bajo Cauca antioqueño con mineros, ahí hay un caso de innovación de cómo hacer inversiones ambientales en contextos de baldíos de la nación, que tenemos el reto de poder extrapolar eso y ponerlo al servicio de otros. En el caso de los bancos de hábitat, ahí hay una innovación porque son formas de resolver problemas que permiten resolver problemas de sector. Y esas soluciones generalmente vienen con la gente local. Y es solamente con el diálogo entre distintos sectores que generalmente logramos eso. Entonces, creo que ahí hay unas oportunidades enormes para seguir construyendo casos de negocio. Eso me da pie, Mariana, para que hablemos un poco sobre regulación, si les parece, porque a mí sí me queda la duda y creo que es una duda que tenemos muchos y es, ¿qué necesitamos en un país como Colombia? ¿Más leyes, más de regulación o que se haga efectiva la regulación que ya tenemos? Si quieres, comenzamos contigo. Tenemos una norma, pueden haber 20 empresas, 20 expedientes y la norma se interpreta de 20 formas distintas. Entonces cada expediente se vuelve un mundo y se vuelve muy retador, ¿no? Al final mucha de la implementación del ejercicio. En Colombia nos sobran normas, ¿no? Y yo creo que cada vez que hay un problema o cada vez que hay una solución, la otra solución es regular la solución y creo que eso nos está metiendo en problemas. Creo que para lograr parte de esos resultados en biodiversidad y ver que este sector realmente pueda contribuir contundentemente, hay que hacer ajustes regulatorios, hay que hacer ajustes también en la implementación de las normas de compensaciones. El cierre de mina es un tema que no estamos discutiendo a profundidad y ahí también creo que hay mucho espacio para trabajar. Entonces, son más normas, es cuál es la calidad de la norma, la claridad de la norma y que al final no se dé pie a que cada funcionario la aplica y la interpreta a su forma o lo mismo para las empresas. Germán. Yo creo que en esta tensión
entre lo público y lo privado, caracteriza nuestras sociedades, por supuesto. Las áreas protegidas surgen como una respuesta a esa tensión y es el Estado asume, digamos, la regulación 1A, la más dura de todas, que son las áreas que se excluyen para todas las actividades humanas. Y eso es un primer mapa, digamos, de exclusión, y es un mapa de regulación duro y se llaman sistemas de áreas protegidas, y Colombia ahora en Cali va a estar dando cuenta al mundo de cómo va su implementación de la meta 30 al 30, es decir, que el 30% de su territorio debe estar bajo esa protección, es un acuerdo internacional. Sin embargo, yo pienso que la nueva generación, y eso por supuesto están ahí, tienen problemas, hay que ampliarlas, lo que sea, pero yo creo que el nuevo escenario de la regulación está en el 70%, 30-70%, en el resto del territorio. Y ahí yo diría que la regulación tendría que ser, ya aquí sí ya soñando, alineada con la alianza público-privada. Alineada. Yo en este momento tengo una tarea que es pensar la regulación para el Ministerio del Medio Ambiente desde el Instituto Humboldt de la agricultura industrial en la altillanura. Varios millones de hectáreas que se están transformando en agroindustria. Entonces yo me pongo a pensar, es el mismo esquema de dónde no, reglamentar, poner límites, poner requisitos, o es una alianza con las empresas y los sectores que están transformando la altillanura, es un ejemplo nomás, para que el paisaje resultante de la transformación sea resiliente, sea biodiverso, sea justo, etcétera, etcétera. Es un sueño. Entonces, eso no sería renunciar a la regulación, sino juntar la regulación con la alianza público-privada en una escala más detallada. Y cuando Mariana nos presenta lo que nos presenta de bancos de hábitat y todo eso, ya eso es un ejemplo, porque eso ya se está haciendo, no es solamente con la autoridad ambiental, sino lo están haciendo las empresas, etcétera, en procesos de una nueva generación de regulación, que puesto en palabras sería una nueva generación de autorregulación. Es decir, nos damos cuenta, somos conscientes del riesgo en que estamos metidos como sociedad y entonces público-privado nos autorregulamos y es un acuerdo público-privado por el futuro. Que es un poco también corresponde a la madurez de la sociedad y cómo va evolucionando el sector privado. Fabio. Bueno, yo, como decimos en el Caribe, me quedé con el bate en el hombro con respecto al tema de comunicaciones e innovación. Y quisiera retomarlo. Por un lado, yo creo que en este sector existe una especie de autismo para comunicar. Tuve una alianza con Cerrejón durante varios años y me encanta que en la ponencia de Jaime de Brigar pues siempre aparecía Cerrejón en el puesto 1 o 2. Y durante esa época insistí para documentar un proceso que están llevando de restauración de zonas degradadas por minería, que considero que es uno de los mejores ejemplos que he visto en el planeta de restauración de áreas degradadas, inclusive mucho mejor estado de antes de la minería, porque era ganadería extensiva. De ello insistí, hicimos una publicación con muchos autores, los que participaron en el tema, documentando cómo había sido el proceso para que sirviera para temas similares. Pues sí, hicimos un libro, pero se perdió. Yo creo que hicimos como 2.000 ejemplares y yo no he vuelto a ver uno, ni siquiera yo tengo uno. Es un estudio de caso que no se ha ponderado. 2. Durante que creo que es un tema de innovación. Durante una visita que tuvimos del grupo GEDIAP, del cual no sé si todavía soy miembro, pero en ese momento pertenecía, hicimos una visita a mineros que están en el Bajo Cauca, que ejerce una minería, digamos, aluvial, que podría considerarse de las más agresivas, con la mejor tecnología,
en medio de un paisaje, digamos, bastante, en medio de un escenario muy complicado. Pues Cerrejón hace la restauración en su zona. Y me di cuenta de que Mineros es, con los temas de restauración que han hecho, de zonas degradadas por minería ilegal, que Mineros podría catalogarse, como se los dije en su momento, una empresa que hace restauración y tiene como actividad también la minería, porque son unos tremendos ejemplos de restauración de zonas degradadas por actividad minera generalmente ilegal y que ya tenemos unos costos en términos de cuánto vale hacer una restauración en esas zonas. Entonces yo creo que el país y el sector minero debe volcarse hacia esos temas. ¿Por qué no pensamos en que eso que puede hacer Mineros podría ser un tema para toda la zona degradada por minería ilegal en el Bajo Cauca? Esa sería una apuesta muy interesante del sector para hacerla. Brigitte. Dos ideas. La primera, el exceso de regulación, que generalmente es mala regulación, inhibe la innovación. Eso pasa en todos los sectores. Y yo que vengo de una universidad, no hacemos sino preguntarnos por qué el reconocimiento de alta calidad no nos otorga ninguna libertad para crear programas, para hacer currículos flexibles, para llegar a las necesidades de los colombianos de otra manera. No, todo tiene que pasar por la vigilancia del Estado, todo está basado en la desconfianza. Lo mismo pasa, yo creo, con el sector minero. Entonces necesitamos definitivamente hacer un ajuste entre el exceso de regulación y la necesidad de abrir espacio para la innovación. Eso pasó con todos los temas de mitigación y con los de compensación. El manual de compensaciones, que ya lleva varios años operando, ha sido enriquecido con una cantidad de esfuerzos y de propuestas que han hecho las empresas, pero con una dificultad tremenda, porque cada vez que uno propone algo distinto, como corresponde a un país megadiverso, hay que justificarlo de una manera infinita. Es decir, la innovación por ningún lado es prioridad de las políticas públicas. Y la segunda idea es la necesidad de tener una cercanía más grande y una conversación más permanente intergremial, es decir, ir mostrando lo que dice Fabio, que el sector tiene una capacidad de hacer otras cosas muy interesante, puede habilitar tierras para la conservación, lo cual es importante para las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos, puede habilitar paisajes para la producción agroecológica, puede hacer cosas que eventualmente el Ministerio de Agricultura estaría interesado en también participar. Entonces, también crear esos vínculos de política pública intersectoriales es algo que, claro, requiere más esfuerzo y van a decir, uy, pero es que al sector minero nos ponen muchas tareas. Pero pues es parte como de ser buenos vecinos en el territorio y ser buenos líderes en la política pública. Germán, rápidamente para que podamos pasar a... Ayer hablamos que este país se caracterizaba, entre otras cosas, de la imposibilidad de dialogar y de tener acuerdos sociales o acuerdos. Y la violencia, etcétera, etcétera, ayer se diagnosticó mucho. Yo creo que aquí podríamos, es una hipótesis académica, aquí podríamos estar cayendo un poco en lo mismo. Lo que dijo Fabio, con todo respeto por la palabra autista, pero yo creo que nosotros, nuestros discursos, nuestras narrativas, no pueden ser autistas. Nosotros tenemos que abrir este debate con los detractores, con los que no están de acuerdo con nosotros y los que llegaron, con la sociedad que está hoy aplaudiendo la consulta previa y el Tratado de Escazú, con los que están aplaudiendo que el río Ranchería fue declarado sujeto de derechos, con todas esas vertientes emergentes de la narrativa y de lo social, que están en otro salón, sí están reunidos. Tengo entendido que aquí en Cartagena había simultáneamente, me encontré al viceministro en el avión y le dije, oiga, vamos a lo de minería. Me dijo, no, voy a una reunión de derechos humanos y pueblos indígenas. Ups,
Queda uno como diciendo, claro, ese es parte del problema, Fabio. Nosotros tenemos que abrir este diálogo. Y necesitamos no solo datos de biodiversidad, necesitamos científicos sociales, gente que sea experta en derechos humanos, gente que también nos esté mostrando esa otra parte. Porque entonces ahí sí nos quedamos con el libro, publíquese y cúmplase. Y el libro se difunde en las bibliotecas de los que lo reciben y no hay ningún aprendizaje en la sociedad. Entonces yo creo que innovación en la forma como nos comunicamos incluye incorporar adecuadamente, legítimamente a los detractores, a los que odian la minería, para ponerlo en esos términos, porque Brigitte nos dijo en su comentario, hay una cantidad de imaginarios y de cosas. Mire, un último punto. Las Naciones Unidas están estableciendo claramente, técnicamente, si se quiere, lo que es el ecocidio. Ustedes han oído el proceso que está definiendo el ecocidio como un delito de lesa naturaleza. Resulta que si usted tumba un árbol, también lo llaman ecocidio. Si usted cambia un pajarito que está, cualquier cosa, entonces la palabra ecocidio es gravísima, porque si no se usa en el estándar de lo que Naciones Unidas está definiendo como un delito de lesa naturaleza, entonces, y nosotros aquí técnicos llenándonos de datos de biodiversidad, y la otra parte, los que creen que la minería es el peor de los males del mundo, pues allá están en lo suyo, y entonces nosotros tendremos esos encuentros que no contribuyen a lo que ayer se dijo, un país que no dialoga y un país que no construye un futuro común entre toda la sociedad. Bien, nos quedan 5 minutos, entonces les propongo que la ronda final la hagamos sobre la conversación. En Noticias RCN decimos que hablando nos va mejor, y sin duda eso tiene que ser una conversación con todos los sectores, el sector privado, las empresas, el gobierno y por supuesto las comunidades que están tan interesadas también en ese tema. ¿Cómo debería ser o cuál debería ser la base de ese diálogo? ¿A partir de dónde se debería construir para que pujemos, para que echemos todos para el mismo lado, Mariana? Sí, no quería empezar. Yo vuelvo como a ese punto de partida, y es que el sector minero está en los territorios por generaciones. Y en ese sentido no es simplemente mi actividad, es que yo voy a estar ahí, ¿no?, por décadas. Y si tengo que convivir con, ¿no?, tengo ahí unos vecinos, tengo todos, es el entendimiento común. ¿No? La experiencia, les cuento un ejemplo. El primer banco de hábitat que hizo Terrazos, encontramos un propietario fantástico, y lo primero que nos dijo fue: cualquier cosa menos que el banco de hábitat le venda los cupos al sector petrolero. Esto en el Meta. No, pero pues, si no le podemos vender al sector petrolero los cupos de compensación e inversión obligatoria, ¿a quién? ¿Sí? Hoy en día, ese propietario se sienta al lado del grupo Ecopetrol y hablan de construir futuro a 30 años conjuntamente, cada uno desde lo que sabe hacer bien. El propietario del Banco de Hábitat es un excelente administrador de la tierra y el sector petrolero hace su actividad. Entonces, es cuando pensamos en el propósito común, que es generar bienestar y desarrollo económico para todos, no de yo versus, ¿no?, versus tú o lo que sea, las conversaciones empiezan a cambiar. Y cuando la gente puede empezar a mirar a largo plazo, también cambian las conversaciones. Colombia no se ha pensado en el largo plazo. En los territorios más difíciles, nadie ha podido pensar más allá de 3 años, de 5 años. Eso es una cosa nueva que está sucediendo en este país. Y cuando uno le da la posibilidad a las comunidades de decir: ¿usted cómo se imagina este lugar a 15 años o a 30 años? Cambia completamente la conversación. Y esa es una conversación que ustedes pueden tener en el territorio porque ustedes están ahí a 30 años. Ese lujo no se lo puede dar casi que nadie más. Germán. Yo
Creo que más o menos todo está dicho. Yo simplemente quería un poquito redondear con ese tema de innovación que mencionó Brigitte versus la regulación, versus las prácticas buenas pero que no escalan, los lenguajes, las comunidades cerradas de comunicación, la necesidad de reconocer los adversarios o los que tienen una controversia con el sector y la construcción de futuros, digamos, sostenibles, resilientes en las regiones, en la permanencia de largo plazo del sector. No sé, creo que se habló de academia y otras preguntitas por ahí, pero creo que ya más o menos tocamos todo. Muchas gracias. Brigitte. Pues yo creo que continuar la conversación, vamos a tener otro espacio el 27 de octubre en el Hotel Intercontinental en Cali en el contexto de la COP16, que yo creo que puede ser muy propicio para evaluar un poco las experiencias positivas, los retos de futuro, que coincido con Mariana, tienen que ver mucho con el ser buenos vecinos, cómo las empresas mineras van cada vez abriendo espacio para esas conversaciones difíciles que hay con las comunidades locales, los pueblos indígenas, con las ciudades cercanas, con los grupos contradictores, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que hay mucho en común, mucho más en común en términos positivos de lo que ellos o ellas o ellas creían antes. Fabio. Yo creo que saber comunicar no es comunicar. A veces comunicar mal es mucho peor que no hacerlo. Entonces, saber comunicar. ¿Qué hay en este salón que no sea producto de minería? Este micrófono, el pocillo, el vaso. Entonces, es parte esencial de la sociedad, es parte esencial del crecimiento económico, es parte esencial de la sostenibilidad y deberá ser parte esencial de la conservación. Hacer inversiones costo efectivas para crecer. Entonces, esa es parte de la comunicación que requerimos. Pues a ustedes muchas gracias. Doctor Nariño, gracias como siempre por tener Noticias RCN en estos espacios. A ustedes buen día.